Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos aquí en la sede del Gobierno regional de Murcia, donde en este día festivo el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha tenido la amabilidad y la cercanía de hacernos un hueco en su apretada agenda, no solo profesional, sino también familiar, para estar en exclusiva con los espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentra, señor López Miras? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estoy bien, como siempre, con ganas de trabajar y centrado en lo importante. Me han dicho sus responsables de prensa, su jefe de gabinete, que usted trabaja 24/7, que no para ni un día festivo. Sus padres, ¿cuándo les ve? Porque además usted es jovencísimo. Sí, bueno, la verdad es que los grandes perjudicados de la actividad política son los familiares y las personas que nos quieren. Y lo hacemos cuando podemos, ¿no? Pero bueno, como me quiere la familia, como me quieren mis amigos, como saben que esta es mi vocación, como saben que mi vida es dedicarme a los demás y esta vocación de servicio público, lo entienden, lo respetan e intentan comprenderme. Ha sido una semana frenética, esperpéntica, donde usted ha dicho que se ha dado una pésima imagen de Murcia en el resto de España, incluso a nivel europeo, porque este escándalo ha llegado también a medios extranjeros. Mantiene la reflexión, hace también incluso autocrítica, porque aquí engloba a todos los políticos, ¿no? Sin duda que la mantengo y lo hemos podido ver, y a mí me ha pesado esta semana, porque yo soy un enamorado de la región de Murcia, más allá de que tenga el enorme privilegio de poder ser el presidente de la mejor tierra del mundo. Y que hayamos estado durante una semana abriendo telediarios, abriendo boletines informativos en las radios, abriendo portadas de periódicos, por una situación que no tenía que haberse producido, por un escándalo sin precedentes. No teníamos que haber llegado a esto, y esto no era necesario. En la región de Murcia había un gobierno que funcionaba bien, con dos partidos diferentes, con dos posiciones diferentes, en el que podíamos tener diferencias puntuales, pero en el que en lo importante estábamos de acuerdo, en el que estábamos trabajando y dando una imagen a la sociedad de unión, de cohesión, de fortaleza, en el que estábamos haciendo una buena gestión de la pandemia, en el que estábamos poniendo los mimbres para una recuperación económica y social importante a partir de este tercer año de legislatura, cuando entremos. Como digo, lo estábamos haciendo bien, y la sociedad, según todos los sondeos y las encuestas, así lo estaba viendo. Claro que en mitad de esta tercera ola, o cuando ya estamos preparándonos para que no llegue la cuarta ola de la pandemia, a medianoche, en los pasillos, en los sótanos y en las cloacas de Moncloa, se esté urdiendo, junto con Ciudadanos, una moción de censura para generar estabilidad a un gobierno que está centrado en luchar contra la pandemia, bueno, creo que es una situación que no tiene justificación ninguna. Mucho más allá cuando hemos estado conociendo cómo se ha fraguado esto, y vemos que durante 2 meses, mientras que la tercera ola estaba golpeando de forma más dura la región de Murcia, había días en el que llegamos a tener en la región de Murcia hasta 30 fallecidos por COVID, más de 2.000 casos diarios por coronavirus, y mientras tanto estaba el señor Sánchez desde la Moncloa con los enviados de la Dirección Nacional de Ciudadanos urdiendo una moción de censura que no era necesaria. Y a medianoche del miércoles de la semana pasada, pues consumaron, como digo, no sé cómo calificarlo. Y desde entonces pues hemos sido, como digo, pues los protagonistas de la actualidad política en España, por un juego de sillones que no se tenía que haber producido, y la sociedad ha asistido atónita, sorprendida y enfadada a cómo un gobierno y unos políticos que tenían que estar centrados en protegerlos, en salvar vidas y en ayudarlos, estaban más ocupados que en sus sillones, y han tenido que ver cómo el Partido Ciudadanos había hecho un cambalache con el Partido Socialista para repartirse los sillones, la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia para el PSOE pactando con Podemos. Luego, si usted quiere, hablaremos también del Ayuntamiento de Murcia, un tripartito con foto y firma, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, simplemente por la ambición personal y la estrategia política, ambición personal de Ciudadanos y estrategia política del Partido Socialista y de Sánchez. Porque ¿cree usted que lo que mueve a la líder de Ciudadanos en Murcia, ¿no?, que hasta la fecha era portavoz del gobierno, Ana Martín Vidal, es la ambición personal de ser vicepresidenta del gobierno de Murcia? ¿Cree que por eso ella acepta esa operación teledirigida por Iván Redondo, Pedro Sánchez, Ábalos, el señor Cuadrado,
de Ciudadanos. ¿Es eso lo que le movió a ella, teniendo además una consejería bonita como la consejería de empresas, tan necesaria en estas fechas, con una masa empresarial que es pionera, muy emprendedora, porque en la región de Murcia, lo hablábamos antes de la entrevista, desgraciadamente solo se habla a nivel nacional por aspectos negativos, pero hay una masa empresarial, una cultura de emprendimiento brutal. ¿Fue esa la razón? Sí, sin duda. También ocupaba la cartera de la portavocía, también importante en este gobierno. Sin duda que fue eso. Vamos, el señor Sánchez, el señor Ábalos, el señor Redondo, como digo, en los sótanos de la Moncloa tenían claro que tenían que poner a nivel nacional en marcha una estrategia para desestabilizar al Partido Popular y para echarlo de las instituciones. Era su estrategia. Y me atrevería a decir a que tenían previsto, cuando se consumase esa estrategia y tuviesen el poder territorial, convocar elecciones generales. Y necesitaban un colaborador necesario, un cómplice, y en la región de Murcia encontraron perfectamente ese elemento para que empezaran a caer las fichas de dominó. Y el elemento era un Ciudadanos presidido por la ambición personal. Hasta tal punto que fíjese que de 6 diputados de Ciudadanos que hay en la Asamblea de la región de Murcia, 4 no han apoyado esta moción de censura. De 6, 4 no han apoyado esta moción de censura, porque además era una moción de censura que en la parte de Ciudadanos la única contraprestación era la ambición personal, daban la presidencia a una persona de Ciudadanos, pero en realidad el gobierno iba a ser de Sánchez, del Partido Socialista, porque iban a tener 6 consejerías el Partido Socialista, 3 Ciudadanos. Cualquiera que esté al tanto de la política y de la gestión de la administración sabe que en un consejo de gobierno en el que hay el doble de consejeros de miembros del Partido Socialista que de Ciudadanos, el gobierno es del Partido Socialista, porque las decisiones las va a tomar Sánchez. Y este es el cambalache que desde luego hicieron. A usted le filtran, un día antes de hacerse pública esta moción de censura, bajo mi punto de vista miserable y ruin, de que se está cociendo, y usted tiene la sangre fría, habla con su secretario general del PP, con Teodoro García Egea, clave en esta negociación, de no convocar elecciones como se hizo Díaz Ayuso. De repente empiezan los críticos, le llaman a usted absolutamente de todo, desde la derecha, también a Teodoro García Egea. ¿Por qué decidió no convocar elecciones, que era la principal crítica que le hacen desde Vox aquí en Murcia? Y de hecho ellos insisten en que se deberían convocar elecciones ya. Mira, a nosotros nos informan sobre las 12 de la noche, ¿no? La noche del martes al miércoles. Nos informan de que se han firmado las mociones de censura para la región de Murcia y para el Ayuntamiento de Murcia. Todavía no se han registrado. Sí que nos dicen que incluso tenían previsto registrarlas telemáticamente esa misma noche, o registrar una moción de censura de madrugada. Ya es significativo de la opacidad y del oscurantismo con el que se está haciendo. Al final lo hacen a primera hora del miércoles. Y en ese momento podemos tomar varias decisiones, que una era convocar elecciones. Pero lo cierto es que la situación de la región de Murcia no requería tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque, como le he dicho, estamos en mitad de una pandemia. Estamos afrontando la llegada de la 4ª ola. Los murcianos están centrados en otra cosa. Los murcianos no pedían elecciones. Iba a ser también muy difícil justificar la convocatoria de unas elecciones antes de que se presentase esa moción de censura y sin pruebas fehacientes de esa moción de censura, porque ya le digo que Partido Socialista y Ciudadanos habrían dicho lo mismo que en Madrid, que no tenían pensado registrar ninguna moción de censura, aunque ya la hubieran firmado. Y entendimos que lo más responsable y lo más prudente era esperar. Y también le digo, confiamos siempre, y así pensábamos, en que Ciudadanos no sería tan irresponsable de hacer eso a medianoche, sin hablar antes con sus socios de gobierno, sin ningún tipo de posibilidad de poder llegar a un acuerdo, de poder enderezar la situación. Confiamos y nos demostraron lo que son. Por eso, aunque ese fue mi planteamiento inicial, luego entiendo perfectamente lo que hizo la señora Ayuso. Claro, viendo lo que habían sido capaces de hacer en la región de Murcia, lo entiendo y lo comparto. Acusan al secretario general del PP, Teodoro García Egea, al cual
le habían denostado, defenestrado, le daban ya por muerto y de repente una jugada maestra consigue convencer a 4 diputados de Ciudadanos. Le acusan desde medios de comunicación, desde el PSOE, desde también el otro lado de Ciudadanos, de comprar a tránsfugas de Ciudadanos. Hoy conocemos por OK Diario que el propio Conesa, el líder del Partido Socialista en Murcia, estuvo reunido, ¿no?, en los días previos a la moción de censura, al debate de moción de censura, con una persona díscola de Vox, una de las diputadas díscolas de Vox, para ofrecerle el oro y el moro, básicamente, ¿no? ¿Cómo valora usted esa información? Bueno, desde el primer momento yo y quiero agradecérselo tanto al presidente Casado como al secretario general, Teodoro García Egea. Han estado a mi lado y han respetado además siempre, bueno, pues la opinión que yo le iba dando y en fin, y cómo yo les iba transmitiendo que era la situación y debíamos de reaccionar. Y desde el primer momento el secretario general, Teodoro García Egea, ha estado a mi lado. Y yo creo que tengo que reconocérselo y además que se lo agradezco en lo político y en lo personal. Y yo le transmití la situación, le dije lo que creía que requería la región de Murcia y él lo respetó y además lo apoyó. Y además lo hizo de una forma prudente, como hay que hacerlo, y responsable, porque ese momento requería de mucha responsabilidad. Una vez que vimos que la responsabilidad que nosotros habíamos tenido, desde luego no la había tenido Ciudadanos, tampoco, por supuesto, no la esperábamos, pero tampoco la tuvo el Partido Socialista, pues el secretario general se puso a trabajar, ¿no? Y además yo se lo agradezco, y nos pusimos todos a trabajar. Y esta situación no es que se haya convencido a 4 diputados de Ciudadanos de que incumplieran o de que se alejasen de las directrices de su partido, ¿no? Es que ha habido 4 diputados de Ciudadanos que han querido mantener la palabra dada a los murcianos. Y yo creo que este matiz es muy importante. La inmensa mayoría del grupo parlamentario, 4 diputados de Ciudadanos de 6, han decidido que en 2019 ellos, de forma pública, transparente y frente a todos los murcianos, firmaron un documento de gobernabilidad con el Partido Popular para 4 años y que lo responsable era mantenerlo y además cumplirlo durante 4 años, que fue el compromiso que habían adquirido, como digo, frente a los murcianos, si no había ninguna circunstancia relevante para incumplir ese acuerdo. Y no la hay. Por tanto, no se han ido a ningún sitio, no son tránsfugas, no son díscolos, han mantenido la palabra dada después de un proceso transparente y público de negociación y su firma en 2019. Y son otros, son los 2 señores de Ciudadanos que apoyaron esa moción de censura, los que por la noche, con nocturnidad, con alevosía y con chavalos con el Partido Socialista, decidieron unilateralmente romper ese acuerdo de gobierno, como digo, a medianoche, entre las cloacas de la Moncloa y la sede del Partido Ciudadanos en la región de Murcia. Ha hablado del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que no lo ha dejado solo en ningún momento. Desde el punto de vista emocional, ¿cómo llevó usted que de repente, de la noche a la mañana, muchos de los que le llamaban, incluso medios de comunicación, periodistas, empresarios, dejaron de llamarle y se pasaron al otro bando, de un día para otro, porque se daba por hecho que la moción de censura salía, usted lo vivió en sus carnes? ¿Cómo lo interpretó? ¿Ha tomado nota? ¿Ha tomado la matrícula también? Bueno, no he tomado la matrícula, ¿eh? Empezaremos por ahí. Sí, entiendo. Bueno, yo soy una persona muy pragmática, ¿eh? Y además soy una persona prudente, en el que no fría, pero sí que intento relativizar todo y verlo con perspectiva. Yo, en lo personal, pues he tenido al lado a los de siempre, a los que me quieren, pero bueno, este era un asunto político, y en lo político pues he tenido al lado a mi partido, a mi presidente y a mi secretario general, que es lo importante, ¿no? En lo personal también, a ellos 2, porque son amigos, que todavía casi más importante que ser presidente del Partido Popular o ser secretario general del Partido Popular. Y por tanto me he sentido arropado, me he sentido acompañado y yo se lo agradezco sinceramente. Pero es cierto que ha sido un aprendizaje, ¿eh? Y es un aprendizaje del que tomo nota, que me ha servido para crecer como político y como persona, y también para saber, oye, pues dónde está cada uno, ¿no? Y qué se puede esperar de cada uno. Pero como digo, sin rencores, sin tomar la matrícula a nadie. Pero eso ha sido un aprendizaje que creo que me va a ser importante para el resto de mi vida, tanto política como personal. Lo que más me sorprendió a nivel nacional, los que están fuera de la dinámica política murciana, es que el pretexto que utilizaban Ciudadanos, incluso Ciudadanos a nivel nacional, era la lucha contra la corrupción. El pretexto que utilizaba el señor Conesa era la lucha contra la corrupción, cuando Ciudadanos gobierna en Melilla, un condenado por corrupción, con el señor Aberchán. Cuando querían pactar aquí en Murcia con Conesa,
imputado por corrupción, y a nivel nacional ese debate, esas preguntas en las ruedas de prensa no se estaban realizando. De hecho, ayer se la pude hacer yo en directo para estar alarma al señor Conesa, le pilló con el pie cambiado, porque no la tenían ni siquiera en el argumentario. ¿Cómo es posible que os acusen a vosotros de ser un gobierno corrupto sin citar ni siquiera un caso de corrupción, más allá del vacuna gate, que ya hablaremos, y utilizarlo además como pretexto contra vosotros, siendo ellos parte de esa presunta corrupción, ¿no? Porque está ahora siendo investigada? Yo creo que ese ha sido precisamente uno de los elementos fundamentales para que fracase la moción de censura. Que algo tan importante como una moción de censura debe de justificarse muy bien y debe de tener unas evidencias que se puedan contrastar, como digo, y que puedan justificar algo, bueno, como digo, tan importante. No tenía justificación ninguna. Esta moción de censura no tenía ninguna justificación más que la estrategia política de Sánchez y del Partido Socialista y la ambición personal de Ciudadanos. No tenía más. Precisamente por eso hay muchos diputados de Ciudadanos que no la han apoyado. Y han intentado, bueno, pues justificarla como podían, con la corrupción. Estamos viendo a líderes nacionales de Ciudadanos hacer el ridículo hablando de una corrupción que no existe en la región de Murcia. Se refiere al Mundo Oval, que no conoce ni las cifras, ¿no?, de Murcia. Bueno, porque la corrupción es algo muy serio que hay que perseguir y que hay que condenar. Pero claro, cuando no hay corrupción es un elemento abstracto, claro, que no llega a la gente. Cuando hacemos una campaña electoral basada en la corrupción, porque hay corrupción, es necesario y obligado, ¿no? Y en algunos años le ha ido bien a Ciudadanos con esto, porque había corruptos que tenían que estar en la cárcel. Pero claro, cuando lo haces en un gobierno regional en el que no hay una sola persona imputada, una sola persona investigada, ninguna investigación abierta a ningún miembro del gobierno, tampoco a ningún diputado del Partido Popular. Cuando hablas de corrupción y es mentira, porque la corrupción tiene nombres y apellidos, la corrupción tiene que ejercerla un corrupto. Claro, cuando no hay corrupto que señalar, no hay corrupción. Cuando al mismo tiempo estás firmando una moción de censura con el líder del Partido Socialista de la región de Murcia, que está formalmente imputado por prevaricación, claro, pues se te desmonta todo el castillo que en su imaginación habían formado Ciudadanos y el Partido Socialista. Los díscolos de Vox van a entrar en el gobierno, se le va a dar la cartera de educación para que impulsen ellos el PIN parental, que curiosamente en este mercado persa por parte del PSOE y Moncloa, según me contaron los díscolos de Vox aquí en Murcia, les llegó a ofrecer, o el PSOE, impulsar el PIN parental, o sea, el mundo al revés. ¿Van a entrar finalmente en educación? Bueno, mire, el Partido Socialista, la desesperación del Partido Socialista fue tal que incluso el señor Ábalos y miembros del entorno más directo de Sánchez llamaron y dieron instrucción al Partido Socialista de la región de Murcia y también a Ciudadanos, porque ya empiezan a ser lo mismo, de que se hiciera cualquier cosa para arreglar la chapuza que habían hecho en la región de Murcia. Cualquier cosa. Se citó a los diputados, a los 3 diputados que ya no son de Vox, los citaron en sendas reuniones y les ofrecieron de todo. PIN parental, por supuesto, las consejerías que quisieran, de todo. Y evidentemente tengo pruebas de eso y así me lo transmiten, ¿no? Yo hablé con estos 3 diputados porque, en fin, pidieron hablar conmigo y yo, por supuesto, también tenía interés en hablar con ellos. Yo requería también de su apoyo parlamentario y ellos lo que me transmitieron era, bueno, pues que ya no pertenecían a Vox, pues, y yo aunque hablemos de estos 3 señores, también quiero agradecer al diputado de Vox su apoyo para que no se haga esta moción de censura, pero estos 3 señores lo que me transmiten es que ya no son diputados de Vox, que se sienten atraídos por el proyecto de libertad y de centro derecha que estoy representando en la región de Murcia, también el secretario general del Partido Popular expuso la semana pasada cuando decía que abría las puertas del Partido Popular a esa reunificación del centro derecha, que les gustaba ese proyecto, que se sentían atraídos, que tenían algunas propuestas programáticas que llevar a cabo y que les gustaría llegar a un acuerdo conmigo. Me senté, estuvimos viendo las propuestas programáticas, coincidimos en muchas, llegamos a ese acuerdo en el que me apoyasen o que no apoyasen esa moción de censura, en seguir hablando. La próxima semana seguiremos hablando, veremos esas propuestas, veremos si es necesario que formen parte del gobierno o no para poder llevar a cabo esas propuestas
y desde luego, como le digo, son 3 diputados que no tienen adscripción política y que a mí me han transmitido que quieren, bueno, pues formar parte de ese gran proyecto del centro derecha que va a liderar el Partido Popular.